¿Ya? Listo, chicos, vamos a empezar. Nuestro tema es sobre el país de India. Porfa, vamos a topar los puntos más relevantes de cada parte, que son características principales de la economía. Vamos a hablar del desempeño de las políticas monetarias, ¿sí? Según la investigación de cada uno. Gracias, chicos, por conectarse. Empecemos. Bueno, sobre las características principales de la economía, les cuento un poco sobre mi investigación. Básicamente las características bueno, los puntos más relevantes es que India es una de las 10 economías más importantes del mundo por su volumen del PIB. Dentro del crecimiento en el año 1997 se disparó con un aumento del 7% anual. Luego de emerger una economía de tipo socialista que predominó en la mayor parte de su historia. Pero esto, sin embargo, la pobreza continúa siendo un problema social y económico en la actualidad. ¿Qué más les puedo compartir? Bueno, en cuanto al índice de desarrollo humano que elabora Naciones Unidas para medir el progreso de un país, indica que India tiene una mala calidad de vida en sus habitantes. Pero también hay que reconocer que India se encuentra en el puesto 77 del Doing Business dentro de 190 países que conformaban este ranking, y esto clasifica a que el país tiene una facilidad que ofrece para hacer negocios. Mati, tú tal vez, tu investigación, ¿qué pudiste sacar los puntos más relevantes que te llamó la atención? Excelente. Parte de lo que pude revisar fue la evolución del tipo de cambio de este país y las políticas económicas. Tenemos que conocer que India fue una colonia inglesa y desde casi sus principios, en su momento de liberación de la colonia, fue uno de los primeros países en imponer su moneda propia, que es las rupias. Estas rupias en un inicio tenían un valor muy alto versus el dólar y poco a poco esto ha ido cambiando. Ellos han mantenido un régimen cambiario de exactamente flotante, el cual se basa en la fluctuación o la fuerza de la oferta y la demanda de las divisas. Tenemos que conocer también que este país en 1970, entre 1960 y 1970, tuvieron la Revolución Verde en la India y que quería o que presentaba sobre todo un, una revolución en la industria para ellos. Entonces, bien podrían en este país tranquilamente tener una frase que era hacerlo bien, hacerlo rápido y hacerlo eh, a bajo costo. Esto representó una revolución en ellos, ya que en ese momento todavía se dedicaban al tema agrícola, y a partir de aquí es donde ellos empiezan un movimiento a lo industrial. Luego de esto, es importante conocer que han tenido muchos cambios en la política fiscal y los que vamos a topar principalmente son tres. La primera fue una reforma laboral que presentaba o pretendía disminuir las restricciones y los costos de contratación para que disminuyan el trabajo informal. Esto ayudó muchísimo, ya que mejoró mucho el tema de la contratación a las personas y contrataron muchísimo más. Hubo un aumento en la contratación. Después de esto, la siguiente política fue la privatización de empresas públicas para disminuir la cantidad de bancos estatales que tenía este país, que eran innecesarios. Y esto hacía que también baje el valor del poder de la banca estatal, ya que hasta ese momento el 70% de la banca era estatal. Entonces ellos hicieron un cambio para que se privaticen la banca y exista un mayor ingreso de bancas internacionales que tengan un poco mejor de movimientos. Así la banca estatal se liberaba de ciertos costos.
Y otro también muy importante, y es uno que podemos comparar mucho con lo que está sucediendo acá en nuestro país, es quitaron los subsidios. Por ahí en el 2008 hacen la reforma de quitar los subsidios que representaban entre el 0,5 y el 2,5% del PIB del país. Hasta este momento, el país tenía más o menos un cambio de entre mes y mes que iban en pérdida, déficit, 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 y al siguiente mes tenían otra vez un buen mes. Desde este momento empiezan a mejorar sus ingresos al quitar los subsidios y obviamente a impulsar la maquila y ya no tanto a la agricultura, sino a la maquila con las nuevas reformas que pretendió una mejora significante como la que tú nos mencionabas, que desde el 2000, desde el año que tú nos mencionaste, tenían un crecimiento del 7% de su PIB. Eso es la gran importancia de aplicar políticas fiscales efectivas y también políticas económicas, o sea, mantener el tipo de cambio, si ya lo manejan bien. Eso puedo comentarles por ahora. Ahora yo quiero comentarles un poco sobre la situación actual que está viviendo la India, cómo su pasado configuró de alguna u otra manera su situación del presente y de qué manera se perfila para el futuro. Pues ustedes mencionaron algo muy importante y es la evolución y el crecimiento del PIB de una manera sostenida de entre el 6 y el 7% anual, lo que son pues pasos agigantados. India tuvo por muchísimo tiempo un crecimiento similar incluso al de China, aunque en muchos años fue inferior al crecimiento del PIB chino, tuvo una evolución bastante similar. Sin embargo, pues esto se puede relacionar muchísimo con la cercanía que tiene este y la frontera que tiene con China. Sin embargo, el crecimiento del PIB indio se detuvo a partir de la crisis ocasionada por la pandemia actual del COVID-19. Esto hizo que en muchísimas localidades pues la producción cayera a pasos agigantados y pues entendemos que en muchas localidades indias las personas subsisten a partir pues de la economía informal. Incluso el 92% de la economía del país se mantiene a través pues, de la informalidad, del subempleo y del empleo no formal. Entonces, esto es una información importante para entender por qué ha descendido y por qué ha caído de manera tan drástica el crecimiento de la India durante la pandemia y por qué ha estado tan afectada. Además, pues la pandemia y los números, las cifras del COVID en el país no han sido bien llevados. Las últimas semanas, incluso de este mes de marzo del 2021, bueno, marzo y abril del 2021, durante la segunda ola del COVID, la India ha experimentado pues crecimientos y casos diarios de 300,000 y pues ha tenido más de 760,000 muertos en todo lo que ha sido la emergencia sanitaria. Entonces, pues son estos datos lo que nos dan un indicio de qué es lo que realmente está pasando y por qué está enfrentando los retos de pues regularizar mejor su industria y de pues digamos, establecer unas bases más sólidas para su crecimiento y su perfilamiento como potencia mundial. Según el Banco Mundial, la India se perfilaba, y ahora hablamos del futuro, se perfilaba para el 2030 ser la segunda potencia mundial, con un PIB superado solamente por China, según las proyecciones. Sin embargo, pues a partir de esta situación que estamos viviendo, yo pienso que este crecimiento no va a ser tan exponencial como se vería. Aparte de esto, pues sabemos que las empresas indias, pues importantes, no son tan reconocidas y no son tan competitivas en el mercado extranjero, como lo puede ser, por ejemplo, Amazon para Estados Unidos o como lo puede ser tal vez Alibaba para China, o pues las empresas del sector automotriz europeo. Entonces, este tipo de información para nosotros es realmente valiosa para ver de qué manera el país se está enfrentando a los nuevos retos, de qué manera se está proyectando hacia el futuro, de qué manera va a enfrentar pues la salida de la emergencia ocasionada por el COVID y pues también de qué manera las situaciones pasadas han configurado lo que actualmente vive la economía del país. Es importante también recalcar que tiene muchísimas industrias en crecimiento y que pues a la hora de pues evidentemente vivir experiencias como la del COVID,
donde pues también hay un factor importante ha sido pues, la salud, vemos que India ha sido bastante competitivo, ya que es el primer productor de medicamentos genéricos del mundo, con una cuota de mercado de aproximadamente el 30%, lo cual hace un país bastante poderoso a la hora de poder pues, enfrentar una crisis de este tipo. Sin embargo, los retos siguen estando. El futuro, digamos que de alguna u otra manera puede ser incierto, pero estamos seguros de que el crecimiento pues ya no es como venía siendo por los últimos 20 años. Creo que eso es todo y buenas noches. Justo, Miguel, como tú